Bienvenidos, queridos estudiantes. Deseo se encuentren bien. Les habla su maestra Rubí Lorenzo. Un abrazo desde la distancia. En el día de hoy, desde la asignatura de Ciencias Naturales, estaremos trabajando diferentes temas, los cuales te servirán de ayuda para construir tu nuevo proyecto, un estudio de video en casa. Pero antes, vamos a dar las gracias a Dios por el nuevo día que nos concede y a pedirle que nos brinde la sabiduría necesaria para desarrollar los contenidos del día. En esta ocasión estaremos validando diferentes temas, dentro de los cuales podemos mencionar la temperatura y el calor. Sé que te preguntarás, ¿en qué se relaciona la temperatura y el calor con la realización de un estudio de video en casa enfocado al virus del COVID-19? Te comento, los factores climatológicos como la temperatura y el calor son determinantes para la propagación del virus COVID-19, según un estudio liderado por el investigador Fernando Antonio López Hernández desde la Universidad Politécnica de Cartagena. El mismo estuvo acompañado de diferentes investigadores desde Canadá y Brasil. Esta investigación fue publicada en la revista Geographic Analysis. Partiendo de esto, surgen ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿la temperatura de nuestro país es favorable o no para la propagación del virus COVID-19? Me pregunto, ¿sabes exactamente qué es el virus del COVID-19 o coronavirus? A continuación, tendremos la presentación de un video referente a este tema. Acompáñame a verlo. Seguramente has escuchado en muchas partes el nombre coronavirus y quizás sabrás que es un virus. De pronto, ese resfriado que tuviste hace un año pudo ser causado por él. Pero más curioso aún es que a pesar de que este virus es la segunda causa más frecuente de resfriado común, cuando se vuelve famoso, hasta las acciones de la bolsa se caen. En los últimos días se han propagado cientos de noticias que hablan de un nuevo coronavirus, luego de que en la ciudad de Wuhan, en la provincia de China, se detectaran 44 casos de neumonía sin causa aparente, en las cuales no se pudo detectar un agente infeccioso. Probablemente conoces muy bien la historia, dada la gran cantidad de noticias difundiendo mucho miedo. Pero ¿realmente sabes qué es el coronavirus? No te despegues de este video para que juntos podamos combatir esta oleada de miedo y desinformación. Es primordial entender que las enfermedades respiratorias son inevitables. Todos podemos enfermarnos. Y no solo el coronavirus es peligroso. Tenemos el virus de la influenza, que ha asesinado a muchas más personas en la historia que el coronavirus, a pesar de que existe una vacuna. Y otros virus, como el virus sincitial respiratorio, el virus de la parainfluenza o los adenovirus respiratorios. La verdad es que estos pequeños han invadido tu cuerpo cientos de veces más que el nuevo coronavirus. Y bueno, pues aquí estamos, vivos. Aunque no significa que no puedan matarte. Bueno, ahora sí, ¿qué rayos es el coronavirus? Enfermedades clínicas. Antes de 2003 solo se reconocían dos tipos de coronavirus, el OC43 y el 229E, los cuales causan resfriado común. Después fue identificado el SARS-CoV o coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave, el cual fue inicialmente encontrado a partir de una epidemia en la provincia de Guangdong, en China. En esa oportunidad, el virus causó SARS, el cual se caracteriza por una importante dificultad respiratoria, neumonía, fiebre elevada y una alta probabilidad de morir. Para el final de julio de 2003, el CDC reportó más de 8.000 casos, con más de 800 muertes. Después de esa epidemia, se descubrieron otros dos tipos, el HKUI y el HCOV-NL63, los cuales causan neumonía. Y finalmente, nuestro nuevo coronavirus, o 2019 NCOV. Antes de seguir, solo quería decirte que no olvides pasarte por mi canal, en donde explico otros virus y bacterias, así, de forma animada, para que nunca los olvides. Hay que hacer mención del increíble trabajo que han hecho cientos de investigadores en el mundo para descubrir el agente causante y determinar sus características. Y es muy especial que la OMS haya trabajado en un protocolo muy valioso para limitar la transmisión del virus e identificar rápidamente a los pacientes. Sí, como medirle la temperatura a toda persona que se sube a un avión en China, lo
que sabemos es que este virus puede provocar enfermedades respiratorias leves, como un resfriado, hasta más severas, como la neumonía severa. Tiene un periodo de incubación de 2 a 14 días y se transmite de persona a persona por gotas respiratorias. Sin embargo, todavía hay mucho que aprender de su transmisión. Prevención y tratamiento. No existe vacuna para esta enfermedad. Sin embargo, es importante que todos practiquemos el constante lavado de manos, evitar tocar nuestros ojos, nariz y boca con las manos no lavadas y si te enfermas, no salir de casa. Las personas no merecen tu virus. Igualmente, no existe ningún tipo de tratamiento efectivo o medicamento recomendado para esta infección. Si por alguna razón extra acudir al servicio de emergencias más cercano. Características microbiológicas. El término coronavirus fue acuñado en 1968 y se deriva de que el virus tiene forma de corona en la microscopía electrónica. El virus infecta una gran cantidad de especies de animales, incluyendo al humano. Está cubierto por una envoltura y tiene forma redonda. El virus mide aproximadamente 80 a 160 nanómetros. Es de media comparación con otros virus. Es un virus ARN de cadena positiva. Significa que en su interior tiene una cadena de ácido ribonucleico. Interesantemente, es el más largo de todos los virus ARN positivos. Este ARN se pliega en forma helicoidal, gracias a una proteína llamada proteína N. Sí, porque de otra manera no cabría ese código tan largo. A esto se le llama nucleocápside, no lo olvides. Las membranas de los coronavirus tienen 3 proteínas virales. Estas son la proteína S o spike, la que le da esa forma de corona al virus, la proteína M o de membrana y una proteína muy pequeña llamada proteína E. La proteína S o spike es la que permite que el virus se adhiera a la célula que va a infectar, lo que lleva a que se libere la nucleocápside en la célula. Una vez entra a la célula, el ARN es traducido a una proteína L. Esta proteína L se encarga de producir 5 a 7 cadenas individuales de ARN mensajero. Este ARN mensajero es traducido por nuestras células para producir muchos más virus, los cuales salen de la célula e infectan otras células y el ciclo se repite. Todo esto sucederá hasta que nuestro sistema inmune cree anticuerpos y destruya el virus. Si quieres entender mejor esto, te invito a mi canal, donde hay un video explicando la respuesta inmune a los virus. Después de ver el video sobre el coronavirus, me imagino que deseas saber, por fin, qué es la temperatura. Para profundizar sobre el tema de la temperatura, estaremos viendo un video, el cual te pido, por favor, me acompañes a continuación. En este vídeo vamos a hablar sobre la temperatura, comentaremos lo que es, cómo medirla y hablaremos un poco de sus límites y las escalas más comunes en las que se mide. Empezaremos explicando primero lo que es. La temperatura es una forma de representar a escala macroscópica la velocidad media de las partículas de un sistema. Es decir, si tenemos dos sistemas similares, diremos que tiene mayor temperatura aquel en el que sus partículas se mueven a mayor velocidad. En el caso de los sólidos, en el que las posiciones de sus átomos están más fijas, la temperatura será una medida de la vibración de dichos átomos en torno a sus posiciones de equilibrio. Para medir la temperatura, como todos sabemos, se utiliza un termómetro. Vamos a comentar rápidamente el funcionamiento de los más usuales. El primero y más común es el de mercurio. El termómetro está compuesto por un tubo fino de vidrio unido a un pequeño depósito lleno de mercurio. Cuando aumenta la temperatura, el mercurio se expande, sube por el tubo y midiendo la altura que alcanza el líquido podemos calcular su temperatura. Es frecuente también usar como fluido alcohol teñido de rojo. Y para termómetros de alta precisión se utiliza un gas. Y, aunque el sistema es un poco más complejo, el principio de funcionamiento es similar. Otro termómetro también bastante usual es el de resistencia eléctrica. Ya sea usando un hilo metálico o un semiconductor, el sistema es el mismo. Cuando el material que estamos usando se calienta, su resistencia varía. Usando un circuito eléctrico podemos medir dicha resistencia y a partir de esta medida y las propiedades del material podemos calcular su temperatura. Por último tenemos los pirómetros. Estos termómetros, a diferencia de los anteriores, no necesitan estar en contacto directo con el material que queremos estudiar, y es por eso que se utilizan para medir sustancias que están realmente calientes, como el metal fundido o el café de algunas cafeterías. Su funcionamiento se basa en el hecho de que, simplemente por tener temperatura, los objetos emiten radiación. Inicialmente los más fríos emiten el infrarrojo, pero según se van calentando pueden llegar incluso al espectro visible.
Este fenómeno es aprovechado, por ejemplo, por los herreros artesanos que pueden determinar la temperatura óptima para trabajar el metal simplemente con el color con el que brilla. Un pirómetro funciona como el ojo de un herrero, solo que es capaz de medir un rango mayor de longitudes de onda y con un poco más de precisión. A continuación vamos a comentar un par de curiosidades sobre los límites de la temperatura. Empecemos por el límite inferior, el llamado cero absoluto. Físicamente es sencillo de entender. Como vimos al principio, la temperatura es la medida de la velocidad de las partículas de un sistema. El cero absoluto se alcanza cuando las partículas se quedan completamente inmóviles. Lo cierto es que alcanzar esta temperatura es teóricamente imposible, y de hecho a temperaturas cercanas se producen fenómenos extraños como la superfluidez o el condensado de Bose-Einstein, que es un estado de la materia que solo se puede describir mediante el uso de la física cuántica. Por otra parte, el límite superior de temperatura se conoce como temperatura de Planck. Se supone que esa es la temperatura que tendría el universo justo tras el Big Bang, y su valor es el que aparece en pantalla. Algo más caliente que eso simplemente no se puede analizar con la física moderna. Por último, vamos a comentar las escalas más frecuentes que se usan para medir temperaturas. Empecemos por la más usada a nivel doméstico, la llamada escala de Celsius. Inicialmente esta escala se definía a partir de los puntos de fusión y ebullición del agua destilada a una atmósfera de presión, siendo el punto de fusión los 0 grados Celsius y el de ebullición los 100. Actualmente se define la escala a partir del punto triple del agua, que es el estado de presión y temperatura en el que coexisten el equilibrio, el hielo, el agua líquida y el vapor. Pero no os preocupéis porque la nueva definición se ha hecho de forma que la anterior siga siendo válida. La escala de Kelvin se define de manera similar a la anterior, pero de forma que el cero se sitúa en el cero absoluto. Además, el Kelvin es la unidad oficial de temperatura del Sistema Internacional de Unidades. Pero ojo, la unidad de temperatura se denomina Kelvin y no grado Kelvin. Además, se escribe con minúscula, siempre claro que no esté al principio de una frase o queramos referirnos a famosos científicos. El símbolo, sin embargo, es una K mayúscula. No se puede escribir en minúscula para evitar la confusión con el prefijo kilo, que significa 1000, y tampoco se debe usar el circulito de grado. Por último, tenemos la escala Fahrenheit. El origen de esta escala no está muy claro. Algunas teorías afirman que se estableció a partir de una serie de mezclas de sales con hielo y agua. Otras dicen que Fahrenheit marcó como cero la temperatura de un frío día de invierno y tomó la temperatura del cuerpo humano con un poco de fiebre como aproximadamente 100 grados. Y en cualquier caso, actualmente también se utilizan los puntos de fusión y ebullición del agua para definirla. A la escala cuyo grado equivale a 1 grado Fahrenheit, pero en la que el cero se sitúa en el cero absoluto, se le llama escala Rankine, aunque lo cierto es que no tiene demasiadas aplicaciones. A modo de resumen, aquí os dejo una comparativa de las temperaturas de ebullición y fusión del agua y la del cero absoluto en las 4 escalas que hemos mencionado. Después de ver el video sobre la temperatura, podemos añadir que esta se considera como la medida promedio de la energía cinética que existe en un cuerpo, tanto en sus átomos como en sus moléculas. Pero me imagino que tienen muchas ansias de continuar trabajando y saber de una vez por todas qué es el calor. El calor suele definirse como la energía que se intercambia entre un cuerpo y el entorno donde se encuentra, ya que presentan distintas temperaturas. Para profundizar sobre el tema del calor, de igual manera tenemos un video. Acompáñame por favor a verlo. ¿Y ahora qué es el calor? El calor es la transferencia de energía térmica entre dos cuerpos de diferente temperatura. La energía térmica está relacionada con el movimiento de átomos y moléculas. Curiosamente, hay más calor en un iceberg cuya temperatura es poco menor de 0 grados centígrados que en una taza de agua hirviendo. Si bien la temperatura del agua en la taza es más alta, el número de moléculas en el iceberg, que se mueven aunque lentamente y por ende tienen una energía, es mucho mayor que el número de moléculas del agua de la taza. Por ello, la energía térmica del iceberg es mayor que la de la taza de agua. Transferencia de calor. El calor se transmite en forma espontánea entre dos cuerpos de diferentes temperaturas. Si se coloca en la mano una piedra caliente, digamos a 40 grados centígrados, habrá una transferencia de energía térmica o calor de la piedra a la mano, la cual se calentará. Pero si se pone en la mano un hielo, esta cederá energía térmica o calor al hielo, que está más frío, y la mano se enfriará.
En los ejemplos anteriores, la piedra se enfría y la mano se calienta, y el hielo se derrite y la mano se enfría, pues el cuerpo más caliente le transfiere energía térmica al más frío, siempre en ese sentido. También se transmite calor cuando alguien se acerca a una fogata. El calor del fuego se transmite al aire y de este al cuerpo, que se calienta. Si por otro lado durante un día helado se sale al exterior sin abrigo adecuado, el calor del cuerpo se transfiere al aire que lo rodea y se siente inmediatamente frío. Como se observa, al transmitirse energía térmica, el cuerpo que cede energía se enfría y el que la recibe se calienta. En otras palabras, el calor siempre viaja de algo caliente a algo frío, nunca al revés. Cuando dos cuerpos con diferente temperatura entran en contacto térmico y hay una transferencia de calor entre ellos, al paso del tiempo ambos alcanzan la misma temperatura y ya no fluye calor entre ellos. En ese momento se dice que han alcanzado el equilibrio térmico. ¿Cómo ocurre la transferencia de calor? Existen 3 formas en las que ocurre el desplazamiento o transferencia de calor entre diferentes sustancias u objetos: conducción, convección y radiación. Después de ver el video sobre el calor, me imagino que te gustaría seguir profundizando sobre este tema. Y es por eso que te invito a ver nuestro siguiente video sobre la transferencia del calor. De igual manera, pues te recuerdo tener a mano tu cuaderno y tomar los apuntes necesarios, los cuales te servirán de herramienta para la realización de nuestro nuevo proyecto, un estudio de video en casa. Veamos. La transferencia de calor ocurre por 3 mecanismos principales: conducción, convección y radiación. La conducción es una forma de transmisión de calor que se da en sólidos, en los cuales la energía térmica, en forma de energía cinética, se propaga por vibración de partícula en partícula. Las moléculas que vibran le transfieren energía a otras con menor energía y vibración. Por ejemplo, si se acerca una cuchara metálica a la flama de una estufa, en breve tiempo toda ella se calentará, tanto que no será posible sostenerla. Actividad. Vamos a necesitar agua caliente, un vaso de vidrio y una cuchara metálica. Coloca la cuchara metálica dentro del vaso de vidrio. Con precaución, vierte el agua caliente dentro del vaso. Con cuidado toca la cuchara. Notarás que está caliente. El metal de la cuchara conduce muy bien el calor, por lo que al recibir el líquido absorbe una parte importante del calor y lo conduce por toda su extensión. Esto impide que la temperatura en la pared interna del vaso suba tanto, reduciendo así las tensiones internas en el vidrio, por lo que el vaso no se estrella. Transferencia de calor por convección. Aquí, el gran movimiento de un fluido causa corrientes y remolinos que promueven la mezcla y distribución de la energía térmica. Por ejemplo, cuando sobre la flama de una estufa calentamos agua en un recipiente metálico, este empieza a calentarse desde la zona más próxima a la llama. En ese momento el agua se dilata, se vuelve menos densa y asciende a la parte superior, dejando su lugar al agua fría. De esta manera se forma una corriente en circulación en donde las masas calientes suben y las frías bajan, estableciéndose lo que se llama corriente de convección. En este caso, la transferencia de calor se produce por convección. Actividad. Vamos a necesitar una vela, un encendedor o cerillo. Enciende con cuidado la vela. Acerca lentamente tu mano y ubica los dedos a los lados de la flama por unos segundos. Luego, acerca la mano a la vela por arriba. Seguramente te percataste que el calor que sentiste en los dedos colocados a un lado de la flama fue mucho menor que el sentido cuando la mano estaba arriba de esta. El calor en el primer caso es soportable, mientras que en el segundo se debe retirar la mano rápidamente. La corriente de convección creada por la transferencia de calor provoca que el aire caliente ascienda, por ello resulta difícil mantener la mano arriba de la flama. La transferencia de calor por radiación es en la que un cuerpo caliente emite energía que puede actuar sobre otro sistema a través de ondas electromagnéticas. El Sol y las demás estrellas emiten ondas electromagnéticas de diferente longitud de onda y frecuencia. Las que llegan a la superficie terrestre corresponden al infrarrojo, la luz visible y los rayos ultravioleta. Con la vista solo podemos percibir la luz. Sin embargo, también nos llega radiación infrarroja, que es del calor que sentimos, y cierta cantidad de luz ultravioleta, que es la responsable del bronceado de la piel. El filamento de un foco, la flama de una vela y las llamas de una hoguera emiten luz visible, por eso los utilizamos para ver, pero también emiten radiación infrarroja que nos calienta, aunque no la veamos. Si alguien aproxima las manos a una fogata, en un rato se calentarán por una transferencia de calor por radiación. Los calefactores eléctricos que usan una resistencia para calentar el ambiente transfieren calor por radiación. Actividad. Vamos a necesitar una vela, un encendedor o cerillos.
Enciende con cuidado la vela, acerca tus manos y ubica las palmas a los lados de la flama. Después de mantener algunos segundos las manos cerca de la flama, sentimos las manos calientes ya que esta irradia calor en forma de radiación infrarroja, que no es posible verla, únicamente la podemos percibir. Después de ver el video, ¿cómo se transfiere el calor? Me pregunto, ¿recuerdas los 3 elementos principales para realizar la transferencia del calor? Estos son la convección, la conducción y la radiación. Mis queridos estudiantes, la clase de Ciencias de la Naturaleza en el día de hoy ha llegado a su final. Sin embargo, es bueno recordar los temas que hemos trabajado. Hemos visto la temperatura.